Bienvenidos al podcast de Inversión Fácil. Un placer estar aquí una vez más. Para quien se incorpore por primera vez, este es un podcast que creamos con inteligencia artificial, basándonos directamente en los artículos que se publican en el Substack de Inversión Fácil, que es el autor original. Así que si en algún momento se quiere profundizar, ahí está toda la información, con todos los datos y gráficos. El objetivo, como siempre, es hacer que el mundo de la inversión sea comprensible y fácil para cualquiera. Y hoy vamos a tocar un tema que nos preocupa a todos: cómo podemos conseguir esos buenos rendimientos que buscamos, pero sin tener que sufrir las grandes caídas del mercado. Vamos a explorar dos herramientas muy potentes: la diversificación y el seguimiento de tendencias. Y lo más interesante, veremos qué pasa cuando las juntamos. Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? El gran dilema. Todos sabemos que la bolsa, a largo plazo, tiende a subir y dar rendimientos muy buenos. Pero claro, el miedo a esas caídas brutales, como la de 2008, nos puede paralizar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Aceptamos que para ganar hay que estar dispuestos a perder mucho por el camino? ¿O existe alguna forma de protegerse, de suavizar ese viaje sin tener que renunciar a nuestros objetivos? Pues esa es justo la cuestión que vamos a intentar resolver hoy, apoyándonos en los datos y las estrategias que propone Inversión Fácil. Muy bien, pues vamos a empezar por lo más básico, por el principio de todo. El primer paso que suele dar mucha gente cuando empieza a invertir, después de leer un poco, es comprar el mundo entero. Suena bien, ¿eh? Es decir, invertir en un fondo que replique cómo le va a la economía global. Y tiene su lógica, ¿no? Si no sabemos qué país o qué empresa lo va a hacer mejor, pues invertimos en todos y así nos aseguramos de capturar el crecimiento general. Este va a ser nuestro punto de partida. Y para que esto no sea teoría, el análisis se basa en un ejemplo real y muy popular: el ETF Vanguard Total World Stock. Para quien no lo sepa, un ETF es como una cesta que ya viene hecha con acciones de miles de empresas de todo el mundo. Tienes empresas de Estados Unidos, de Europa, de mercados emergentes como China, de todo. O sea, es la definición perfecta de no poner todos los huevos en la misma cesta, al menos si hablamos de empresas. Es una estrategia sencilla, pasiva y barata. Parece la opción ideal, ¿a que sí? Venga, pues vamos a ver qué dicen los números. Y aquí tenemos el primer dato, y la verdad es que es espectacular. Desde 1970, esta estrategia tan simple de invertirlo todo en un fondo global ha dado una rentabilidad anualizada del 10,19%. Es una pasada. Es el tipo de rendimiento que, gracias al interés compuesto, hace que un patrimonio crezca de forma exponencial con el tiempo. Viendo este número, cualquiera podría decir: perfecto, no busco más, ya tengo mi estrategia. Claro, aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque si el rendimiento es tan bueno, ¿por qué no todo el mundo invierte así y se olvida? Pues porque en el mundo de la inversión, la rentabilidad es solo una cara de la moneda. La otra cara, la que muchas veces no miramos pero que es la más importante, es el riesgo. El camino para conseguir ese 10% anual no es una línea recta hacia arriba. Para nada. Tiene baches y algunos son socavones enormes. Y aquí está la trampa, con toda su crudeza. La caída máxima que ha sufrido esta estrategia fue de un menos 58,35%. Hay que pararse a pensar en lo que significa este número. Significa que, en el peor momento, si alguien tenía 100.000 euros invertidos, habría visto cómo su cuenta bajaba hasta poco más de 41.000 euros. Es perder más de la mitad del patrimonio. Psicológicamente esto es devastador. Es muy fácil decir hay que aguantar, que es a largo plazo, pero la realidad es que muy poca gente tiene el estómago de ver cómo los ahorros de su vida se desvanecen así y no vender presa del pánico. Y esta es la clave: una estrategia no sirve de nada si no somos capaces de seguirla en los malos momentos. Vale, ya tenemos el problema bien identificado. Una rentabilidad genial, pero con un riesgo que puede ser insoportable para la mayoría. ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a probar con la primera herramienta, la más famosa de todas: la diversificación. La idea es tan simple como el dicho no poner todos los huevos en la misma cesta. Vamos a ver cómo una diversificación súper sencilla puede actuar como un escudo. Y para no complicarnos la vida, vamos con la solución más fácil que se nos ocurra. En lugar de tener el 100% en acciones, partimos la inversión por la mitad. Un 50% en el fondo de acciones globales, que es nuestro motor para crecer, y el otro 50% en activos monetarios, que es casi como tener el dinero en efectivo o en letras del tesoro. O sea, combinamos algo muy volátil con algo súper estable. ¿Qué efecto tendrá esto? Y aquí lo vemos. Este gráfico es una maravilla para entender el poder de la diversificación. La caída máxima de nuestra cartera 50-50 se reduce una barbaridad. Pasamos de ese terrorífico menos 58% a una caída de alrededor del menos 30%. Hemos cortado el peor escenario casi por la mitad. A ver, una caída del 30% sigue doliendo, pero es mucho más fácil de soportar psicológicamente que ver cómo se esfuma más de la mitad del dinero. Esto ya empieza a parecer algo que uno puede aguantar sin venderlo todo en el peor momento. Pero, claro, en la inversión no hay almuerzos gratis.
Al reducir tanto el riesgo, también hemos reducido la rentabilidad que podemos esperar. Lógico, ¿no? Si tenemos la mitad del dinero en un activo que apenas da rendimiento, la rentabilidad total será más baja que ese 10% del principio. Y esto nos deja con una pregunta interesante. ¿Hay alguna forma de protegernos de las grandes caídas sin tener que renunciar a tanta rentabilidad? Pues esto nos lleva a explorar una herramienta completamente diferente. De acuerdo, cambiemos de perspectiva. Hemos visto la diversificación estática, que es como poner un amortiguador fijo en la cartera. Ahora vamos a explorar una estrategia más dinámica, más activa, el trend following, o seguimiento de tendencias. La idea es muy intuitiva, intentar estar dentro del mercado cuando la cosa sube y salirse para proteger el dinero cuando la cosa baja. Suena genial, pero ¿cómo lo hacemos sin acabar jugando a ser adivinos? La clave de esta estrategia, y esto es fundamental, es que se basa en reglas objetivas, en reglas matemáticas, no en lo que opinemos nosotros o un gurú. No se trata de adivinar el futuro, sino de observar qué está haciendo el precio ahora y reaccionar según unas normas que hemos fijado de antemano. El objetivo principal no es tanto maximizar las ganancias, sino cortar las pérdidas durante las grandes caídas. Es sobre todo una filosofía de gestión del riesgo. Aquí tenemos un ejemplo muy famoso de una regla de seguimiento de tendencias, la media móvil de 12 meses. Podemos imaginarla como el precio promedio del último año. Nos ayuda a ver la dirección general del mercado suavizando los ruidos del día a día. La regla es súper simple. Si el precio de hoy está por encima de esa media del último año, significa que la tendencia es alcista, así que seguimos invertidos. Pero si el precio cae por debajo de esa media, es una señal de que la tendencia se está girando a la baja. En ese momento vendemos y nos vamos a la seguridad del efectivo, hasta que la señal vuelva a ser positiva. Es una fórmula cero emociones. Y ahora viene el resultado, y es realmente alucinante. Al aplicar esta regla tan simple, los datos históricos nos dicen que se habría conseguido prácticamente la misma rentabilidad a largo plazo que estando siempre invertido, casi un 10% anual. Pero, y aquí viene la magia, la caída máxima se reduce de ese horrible menos 58% a solo un menos 26%. Es increíble. Es como si hubiésemos sido capaces de cortar las peores partes de las crisis, saliendo del mercado justo en los desplomes más fuertes para luego volver a entrar cuando las cosas empezaban a mejorar. Bueno, hasta ahora hemos visto dos herramientas por separado. Por un lado, la diversificación, que nos da una protección constante pero nos quita rentabilidad. Por otro, el seguimiento de tendencias, que nos da una protección dinámica sin sacrificar casi rentabilidad. Así que la pregunta es obvia. ¿Qué pasaría si las juntamos? ¿Podríamos conseguir lo mejor de los dos mundos? Para poder combinar bien las dos estrategias, primero necesitamos una cartera mejor diversificada. En lugar de solo acciones y efectivo, vamos a construir una cartera con 4 tipos de activos. Las acciones globales, que son el motor principal, el oro, que suele ir bien cuando hay incertidumbre, los bonos del gobierno a largo plazo, que muchas veces se comportan al revés que las acciones en las crisis, y el efectivo, nuestro refugio definitivo. Cada uno se comporta de una manera distinta, y eso nos da una diversificación mucho más sólida. Y aquí es donde viene el giro de guión. En lugar de aplicar nuestra regla de la media móvil solo a las acciones, ¿qué pasaría si la aplicamos por separado a cada uno de los activos de la cartera? Es decir, mantenemos las acciones si su tendencia es alcista, pero las vendemos si es bajista. Y hacemos lo mismo con el oro, y lo mismo con los bonos. De esta manera, solo estamos invertidos en los activos que están fuertes en cada momento, y el resto lo dejamos en la seguridad del efectivo. Es como tener una doble capa de protección, diversificación por un lado y gestión dinámica por otro. Al combinar una cartera bien diversificada con esta gestión activa del riesgo, llegamos a la que podría ser la solución a nuestro problema inicial. Vamos a ver los resultados de esta estrategia combinada que en el artículo original se analiza con todo lujo de detalles. Esta tabla es el resumen perfecto de todo lo que hemos hablado. A la izquierda del todo, la estrategia de estar 100% en acciones, un 10,19% de rentabilidad, con esa caída brutal del 58%. La cartera 50-50 nos bajaba la caída a la mitad, pero a costa de la rentabilidad. El seguimiento de tendencias solo en acciones ya era una mejora espectacular, casi la misma rentabilidad con una caída del 26%. Pero ojo a la última fila. La estrategia combinada consigue una rentabilidad ligeramente superior sobre el 10,5% anual, pero con una caída máxima de solo el 22%. Y este gráfico es que lo deja clarísimo. Si miramos las barras de la rentabilidad, son prácticamente iguales. A largo plazo se obtiene un rendimiento excelente, muy parecido al de estar solo en bolsa. Pero ahora, si miramos las barras de la caída máxima, la diferencia es abismal. Pasamos de una caída que te destroza más de la mitad de la cartera a una que es casi 3 veces más pequeña. Y esta es la conclusión. Se ha logrado mantener la rentabilidad de la bolsa, pero con un riesgo y una volatilidad muchísimo más bajos.
Me encanta esta analogía del autor original porque resume la idea a la perfección. La diversificación es como tener diferentes tipos de plantas en la huerta. Si una plaga ataca a los tomates, bueno, todavía tienes los pimientos. Y el seguimiento de tendencias es como tener un seguro contra el granizo. Esa herramienta que te protege de esos eventos catastróficos que podrían arrasar con toda la cosecha. Combinando las dos cosas, te aseguras de que, pase lo que pase, casi siempre va a haber una cosecha decente. Y con esta reflexión final, cerramos el análisis de hoy. Nos obliga a pensar más allá del simple número de la rentabilidad. Quizás la pregunta correcta no es ¿qué estrategia da más dinero?, sino más bien ¿qué estrategia da un buen rendimiento con un nivel de riesgo que me permita dormir tranquilo por la noche y mantener el plan a largo plazo? Las herramientas que hemos visto hoy, la diversificación y el seguimiento de tendencias, demuestran ser increíblemente eficaces para construir carteras mucho más fuertes. Espero de verdad que este desglose haya sido útil. Si os ha gustado, se ha aportado valor, un me gusta o compartirlo ayuda muchísimo a que llegue a más gente. Como siempre, muchas gracias por el tiempo dedicado. Cualquier duda o comentario se puede dejar abajo. Mucha suerte con las inversiones.